Nuestro tema de hoy tiene que ver con la salud humana y la sanidad animal. Para prevenir el incremento en las cifras de las enfermedades emergentes zoonóticas, es decir, las que se transmiten del animal a las personas, debe propiciarse una estrecha vigilancia en la fase de la interacción humano-animal y el ecosistema. El 60% de las enfermedades actuales, muchas de ellas transmitidas por alimentos, son zoonóticas. Invitamos a la doctora Loendy Muñoz Vargas, profesora investigadora de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Ahora sí, ya está lista la invitada con la productora y periodista Alejandra Fernández. Los dejamos con ellas. Gracias, Silvia, y continuamos por el camino de la ciencia y la tecnología. Bienvenida, doctora Muñoz, un gusto de que esté con nosotros en el programa. Muchas gracias. Pero déjeme contarles antes algunos datos de la doctora Muñoz. Ella realizó sus estudios de posgrado en Estados Unidos con la beca Fulbright, sacó primero la maestría en salud pública y después un doctorado en medicina preventiva, comparativa y veterinaria. Ha participado en proyectos asociados a la Unión Europea en la salud pública y veterinaria y ha sido pasante en la Organización Mundial de la Salud, solamente para destacar algunos hechos relevantes de su carrera. Y pues, ¿por qué no empezamos de lleno? Porque me gustaría preguntarle en qué grado se ha incrementado la cantidad de problemas relacionados entre la salud humana y la salud animal. Bueno, primero que todo hay que destacar que aproximadamente el 60% de enfermedades zoonóticas o que se dan en humanos son zoonóticas. Y aparte de eso, el 70% de enfermedades emergentes a nivel mundial son zoonóticas, o sea, enfermedades que estaban desaparecidas y que de un momento a otro las tenemos. Yo voy a interrumpirla para que algo dijimos nosotros al inicio del programa sobre las enfermedades zoonóticas, pero tal vez usted nos los pueda explicar mejor. Bueno, enfermedad zoonótica se refiere a esas enfermedades que son de origen animal y que se transfieren al humano, ¿verdad? Sea por contacto directo, por consumo de alimentos contaminados o bien por otras vías. Es un término en realidad bastante usado en medicina veterinaria y la población a veces no comprende muy bien el término. Hay zoonosis inversas o antropozonosis, es el tipo de enfermedades también que se transfieren del humano al animal, más bien, ¿verdad? Entonces, pero también se engloban como parte de las enfermedades de estudiar principalmente por la medicina veterinaria y la medicina humana, que ahí va cobrando más fuerza también. Entonces, usted me decía, me estaba contextualizando la cantidad, el incremento que se ha dado o el tipo de enfermedades que han aparecido o reaparecido en humanos con respecto a la salud, la vinculación entre animales y hombres. Claro que sí, las enfermedades zoonóticas se ha visto que han aumentado, no tal vez porque haya un aumento en el número de patógenos, sino más en la interacción humano-animal, conforme hacemos una extensión de nuestras actividades humanas en áreas protegidas, por ejemplo, en donde se encuentran los animales silvestres, aumentamos este contacto y la exposición y la transmisión de estos agentes patógenos de las áreas protegidas que se encuentran en los animales. Yo quería preguntarle sobre las prácticas que muchas veces incurren los ciudadanos o la población en que adquiere animales silvestres, los lleva para la casa o interactúa mucho con ellos en lugares precisamente en parques nacionales o en zonas turísticas. Esto causa que una persona se pueda contagiar y también esparce esa serie de enfermedades. Precisamente, no solamente recibimos algún tipo de patógeno de parte de esos animales, que muchas veces no están en su mejor condición de salud, sino que también nosotros también les podemos transmitir a ellos algún tipo de bacteria o microorganismo que andemos circulando en nuestro ambiente humano. Es importante recalcar que este manejo debe hacerse de una forma más cautelosa. Esta proximidad con animales silvestres debe
debe controlarse un poco más porque no sabemos el estatus sanitario precisamente de estos animales. A veces vemos muy lindo las fotos del ecoturismo y las personas con los monos, los primates no humanos en sus hombros, por ejemplo, y no sabemos qué andan circulando en su organismo que puede ser transmitido a las personas, muchas veces niños, en donde vemos que hay mucha incidencia de enfermedades adquiridas zoonóticamente. Y relacionado con los humanos hacia los animales, también podrían poner en riesgo poblaciones de animales que están en vías de extinción. Posiblemente podríamos estar hablando también de algún tipo de infección. Generalmente falta mucho por hacer, falta mucha investigación, existen investigaciones, sin embargo a nivel nacional somos todavía principiantes en mucha investigación a nivel de vida silvestre, a pesar de que tenemos el 5% de la biodiversidad mundial. Ustedes desde la Escuela Veterinaria también han estado preocupados relacionado con esto en la parte del exceso de antibióticos que se han venido usando en las poblaciones para, tanto en animales como en humanos, para atacar diversas enfermedades. ¿Cuál es el panorama que tienen ustedes? Bueno, lo que es la resistencia antimicrobiana es una problemática a nivel mundial. De hecho, la OMS hizo un llamado para que los países nos organicemos para planes de vigilancia de una forma integrada. Y aquí en Costa Rica ya se está iniciando con esta lucha. De hecho, hay, por ejemplo, el Plan Pecuario contra la Resistencia Antimicrobiana, involucra a la gente, por ejemplo, del SENASA, del Servicio Nacional de Salud Animal, del Ministerio de Salud, nos involucra a nosotros desde academia, también al Ministerio de Ambiente y Energía, al Ministerio de Educación. Se está tratando de organizar a nivel nacional un plan de contingencia contra la resistencia antimicrobiana. Y uno de los primeros pasos que se está haciendo es, veamos qué tenemos primero que todo, ¿verdad? Porque a veces el sistema se basa mucho en la vigilancia pasiva, o sea, llegan los casos a los centros hospitalarios humanos y de ahí nos damos cuenta que hay una infección y que esa bacteria o este microorganismo es resistente. Pero en este caso el primer paso va a haber una vigilancia activa, o sea, se van a ir a hacer muestreos, por ejemplo en la parte alimentaria, con diferentes patógenos y ver su grado de resistencia, aparte de qué familias de antibióticos están involucrados en esta resistencia, si son también asociados con resistencia vista en poblaciones humanas y lo que se viene trabajando en medicina veterinaria también. Doctora Muñoz, vamos a hacer una pausa, pero enseguida continuamos con la entrevista. Le doy el pase a mi compañera Silvia García. ¿Cuánto sabe usted sobre ciencia y tecnología costarricense? El equipo de la telerevista Espectro le ofrece, por medio de trivias todas las semanas, datos geográficos, fechas que recordar y resultados de investigaciones científicas con las que usted puede actualizar su conocimiento. Por eso le invitamos a ver si acierta la siguiente trivia. ¿En qué año se funda el Museo de Insectos de la Universidad de Costa Rica? A. 1955. B. 2002. C. 1962. D. 1997. Después de la pausa, la respuesta. El Museo de Insectos se fundó en 1962. Busca que sus visitantes conozcan la biodiversidad de nuestro país y que además aprendan la importancia y los beneficios que tienen los insectos. Está adscrito al Centro de Investigaciones en Protección de Cultivos y cumple con fines educativos y de investigación.
Gracias por su sintonía. Continuamos aquí en el canal UCR por el camino de la ciencia y la tecnología. Estamos con la doctora Loendy Muñoz de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, hablando de la interacción de las enfermedades entre la salud humana y la salud animal. Un poco, ¿usted nos podría comentar qué causa esa resistencia? Nosotros hemos hecho algunos otros programas en algún momento, pero es bueno refrescar qué es lo que está sucediendo, por qué se da esa resistencia a los antibióticos. Sí, las bacterias en sí naturalmente tienen la capacidad de evolucionar, evolucionan genéticamente y crean sus propios factores de resistencia, sea no permitiendo el ingreso del antibiótico o permitiendo el antibiótico intracelularmente y haciendo alguna modificación para eliminarlo o expulsándolo. También tienen la capacidad de hacer la transferencia de esta resistencia de una a otra, ¿verdad? Sea por partículas móviles genéticas como los plásmidos, ¿verdad? Que incorporan genes que van a conferir resistencia a diferentes familias de antibióticos. A nivel de medicina veterinaria, como usted preguntaba, nosotros también tenemos un aporte negativo en parte de esa resistencia. Sin embargo, bueno, se ha visto, por ejemplo, con prescripciones tal vez no necesarias, el uso de antibióticos como promotores de crecimiento, por ejemplo. En la parte humana también se ve, ¿verdad? A veces se prescriben antibióticos para infecciones que no lo ameritan, o bien el mismo paciente toma el antibiótico y no termina su tratamiento completamente, la dosis tal vez no es la adecuada, el tratamiento no llega a su fin, ¿verdad? Entonces se genera este tipo de resistencia. Y en la parte de agricultura también tenemos esta problemática. Entonces creo que aquí la parte no es solamente buscar quién está propagando o ayudando más a esta proliferación de resistencia, sino qué podemos hacer para ayudarnos entre todos desde una visión de una salud, desde la salud global. Ese es el programa que ustedes tienen en la Universidad Nacional. Es para donde lo queremos encauzar, de qué forma nosotros podemos hacer el aporte contra la resistencia antimicrobiana de una forma más holística, involucrando no solamente la parte veterinaria, el tratamiento a los animales, sino también la parte del ecosistema y trabajando en conjunto y de la mano con los médicos humanos. Me gustaría aprovechar, ya que usted tocó eso, tal vez para que nos explicara un poco más cómo está funcionando ese programa Una Salud. Bueno, está en formación, entonces estamos con muchas referencias, también con muchos colaboradores del exterior, tratando de ver cómo se crea en realidad, y está la posibilidad de hacer un sistema de posgrado o un posgrado que vaya enfocado en esta línea. Sin embargo, aún nuestras investigaciones van muy de la mano, sin embargo, el programa en sí aún no es existente, está en formulación, pero creo que vamos por muy buena línea. ¿Desde la escuela veterinaria? Sí. O sea, serían los que se formen en eso, bueno, pueden ser de diferentes disciplinas, sí. Pero la cabeza, quien lo dirige, es la Escuela de Medicina Veterinaria. Esa es la idea y eso es lo que andamos buscando. Tenemos gente que ya tiene experiencia en unos programas similares a esto, y creo que de ahí podemos agarrarnos y formular una buena propuesta, y creo que va a ser un muy buen aporte para el país y también para la región. ¿Por qué razón sería un muy buen aporte? En el sentido de que nosotros no estamos desligados desde los diferentes tipos de medicina, sea humana, sea animal, y con la parte ecosistémica. Entonces yo creo que aquí es buscar de qué forma hacer proyectos desde esta visión, desde una forma más integral y multidisciplinaria. Está la otra parte que no hemos tocado, que es la contaminación por alimentos, en cuanto a las enfermedades que se contagian de esa forma. ¿Qué están ustedes viendo? ¿Qué datos han recopilado en sus investigaciones? Bueno, efectivamente, muchas de las enfermedades zoonóticas son transmitidas por el consumo de alimentos contaminados. Costa Rica no es la excepción, tenemos infecciones alimentarias.
nuestras estimaciones a veces son subestimadas. Nuestro sistema de reporte de esas infecciones no es el mejor, ¿verdad? Porque muchas veces el paciente a nivel de casa pues tiene una gastroenteritis, tiene una diarrea, un vómito y se recupera y no acudió al centro de salud. Entonces ese tipo de enfermedades quedan sin reporte y algunas de esas son de reporte obligatorio a nivel nacional. Hemos trabajado, por ejemplo, con salmonela, hemos buscado salmonela en diferentes partes, desde la producción primaria hasta un poco más de producto ya listo para su venta, siguiendo como la expectativa desde la finca hasta la mesa. Hemos encontrado que muchas de las prácticas que se hacen a nivel de producción primaria impactan la inocuidad de los alimentos. Quiere decir que, por ejemplo, tenemos infecciones, digamos una salmonelosis a nivel de animales jóvenes, de carne bovina, por ejemplo, y esto puede arrastrarse hasta las plantas de proceso y cosecha de estos animales. Y entonces ahí entramos también el médico veterinario en esa forma con todo el plan de contingencia a nivel de cada una de las plantas, por ejemplo con el sistema de HACCP, que es un sistema en base a peligros y puntos críticos de control que se aplican en la industria alimentaria para disminuir el riesgo de que una persona que consuma ese alimento pueda verse contagiada. Aquí hay una duda a veces de si la salmonela, por ejemplo, ese producto, esa carne llega y se refrigera, la salmonela no se elimina por la refrigeración, continúa ahí latente. Exactamente. A nivel de casa hay muchas estrategias que podemos manejar, por ejemplo, evitar la contaminación cruzada, cómo usted utiliza su carne en la tabla de picar y después hace la misma ensalada tal vez sin una desinfección adecuada, el uso de cuchillos, cómo usted higieniza sus manos, etcétera. Pero aparte de eso es de dónde trae usted su materia prima, de qué forma usted la compra y de qué forma usted la transporta desde la que la compró hasta su casa, ¿verdad? Muchas veces se queda en el carro ahí a temperaturas altísimas y si había alguno que otro microorganismo, pues ayuda a esta proliferación y llega a nuestra casa de esta manera. Lo refrigeramos, sin embargo, la salmonela en este caso específico no se va a eliminar, se elimina con una buena cocción. A veces a mí me llama la atención que en algún restaurante usted va y pide una hamburguesa y le dicen, ¿a qué término quiere esta carne? Es carne molida. Entonces, la carne molida no es lo mismo que un pedazo de músculo que se supone que está estéril, ¿verdad? Con carne molida, por ejemplo, puede traer algún microorganismo, salmonela en este caso, y si no tiene una buena cocción, puede transmitirse al humano y causar una enfermedad. Y hablamos de que hay un gran impacto a nivel de enfermedades transmitidas por alimentos. A nivel mundial se estima que 420,000 personas mueren, ¿verdad?, por el consumo de alimentos contaminados. Sí, es bastante alto. Una de cada 10 personas a nivel mundial se enferma al menos una vez al año. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que 1 de cada 6 se enferma por el consumo de alimentos contaminados. Y en Costa Rica posiblemente ande un poquito más número de personas, ¿verdad?, en cada 10 habitantes. Entonces yo quería dejarle el último minuto para que nos cerrara sobre el programa y sobre lo que ustedes están realizando precisamente para mejorar y disminuir la contaminación y el contagio de enfermedades en ambas vías. Bueno, primero que todo a nivel de producción primaria apostaría por la bioseguridad, aumentar las medidas de bioseguridad en el tema de control de plagas, incluyendo, digamos, animales silvestres que puedan acercarse a estas producciones. A nivel hospitalario, una prescripción más consciente y efectiva de los antibióticos. A nivel de medicina veterinaria, tratamientos más efectivos, control más restringido en la venta de antibióticos, por ejemplo. A nivel nacional se está apostando para que esto ya no se permita, ¿verdad?, de que no se vendan antibióticos a la libre, como sucede en otras partes de Centroamérica, ¿verdad? Y a nivel de personal, de personas, a nivel de casa, buenas prácticas, ¿verdad?, de higiene, tratar de ser bien conscientes en el consumo de alimentos inocuos, prepararlos de una buena manera y también cocinarlos de buena forma para evitar también la transmisión alimentaria, que generalmente 1 de cada 3
casos que se ven a nivel mundial son niños menores de 5 años y eso también sucede a nivel nacional. Sí, el peligro es mayor. Muchísimas gracias, doctora Muñoz, por esta información que nos ha brindado con respecto a las investigaciones, al conocimiento que ustedes generan desde la Escuela de Medicina Veterinaria, y mucho éxito con ese programa, ojalá lo puedan consolidar. Muchísimas gracias. A ustedes, continuamos con más de la telerevista Espectro y nos vemos en la próxima vez.